Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando se enseña la palabra, esta palabra de verdad, de vida, la persona es redarguida, la persona es confrontada con sus mismos pensamientos. Y el que es confrontado, redarguido, entonces se corrige. Y el que se corrige está listo para ser instruido en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante que podamos en esta hora atender lo que deseamos compartirle. Porque yo sé que antes de despedirnos vamos a escuchar otro hermoso vallenato que mi compañero y amigo tiene listo ahí en el Control Master. Pero, ¿por qué es necesario creer esta palabra, este evangelio? Porque es que miren, esta palabra, que es la de Dios, es inspirada por Dios. Y la Biblia es el más apasionante de todos los libros. La Biblia es el libro que Dios nos ha dejado, es como un manual de Dios para nosotros los hombres. Pero ¿por qué necesitaríamos un manual? El ser humano, aunque no lo perciba, debe de saber que vive enmarcado en un mundo de normas y de reglas. Por ejemplo, en Colombia, nuestra nación, tenemos la constitución política, hay códigos de comercio, códigos laborales, códigos penales, código de policía, el código de tránsito, el civil, el penitenciario, el contencioso administrativo. Todo eso, aparte de que tenemos decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos, aduaneros, tributarios y todo eso, estamos enmarcados en una serie de normas para instruirnos. Las empresas, sus empresas tienen su propio reglamento interno, convenciones colectivas, manuales de funciones y organigramas, y todo tiene que ser regido por algunos lineamientos para que se pueda hacer lo que se debe de hacer. ¿Qué sería de nuestra humanidad si no tuviese ningún código o manual de convivencia? Imagínese usted cómo sería el caos social, comercial y laboral si no tuviésemos ningún manual, ningún código que nos instruyera, si no tuviésemos, por ejemplo, la Constitución Política de Colombia. ¿Ah? ¿Cómo sería el caos? Sería un país ingobernable, no tendría manera de ser gobernado porque quién manda a quién y cómo. Pero aparte de eso, ¿cómo se podría manejar una empresa donde no existan reglamentos internos o donde no existan lineamientos para las convenciones colectivas o donde no existan manuales de funciones y organigramas de desarrollo de trabajo? Por eso se requiere que se tenga un manual de Dios para el hombre. Él que lo creó sabe lo que el hombre necesita para vivir bien. Y deben de haber planteamientos, lineamientos y códigos que podamos observar para vivir como Dios quiere que podamos vivir. La Biblia es auténtica e incomparable frente a cualquier escrito sagrado. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación del Dios único. Él se encargó de inspirar a los hombres. La Biblia revela los planes y propósitos de Dios para salvar la humanidad. La Biblia nos habla del origen de todas las cosas que existen y nos habla del propósito de cada una de las cosas. La luz fue creada, pero ¿para qué? El sol, la luna, las estrellas fueron creadas, pero ¿para qué? Y todo tiene un porqué y para qué. Todo responde a una necesidad. El origen del hombre. ¿Cuál es el origen del hombre? Charles Darwin hablaba precisamente de la teoría de la evolución. Pero esas teorías ya quedaron solamente en la historia porque nadie cree eso. Parecen cuentos raros. Pero en la época, hace unos 30 años atrás, estas teorías, las de Charles Darwin, pegaban durísimo sobre la teoría de la evolución, hablando de la creación del hombre. Ahora sabemos que la Biblia dice la verdad y que el hombre es un ser creado directamente por Dios. Que Dios creó al hombre y puso en él aliento de vida y fue el hombre un alma viviente.
el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job. El hombre nacido de mujer es corto de día y lleno de sinsabores, afirma este patriarca. Así que la Biblia revela el origen de todas las cosas creadas, aún incluyendo el hombre, y el propósito para el cual fue creado. La palabra Biblia viene del griego biblión, que al traducirse al castellano significa libros. Esta palabra era utilizada para designar la corteza interior del junco, llamado papiro, del que se hacían los rollos para escribir en esas épocas. Pero en el siglo XIII, los libros, estos 66 libros, recibe ya como algo, por llamarlo así, la Biblia, un título, un nombre. La Biblia es un plural neutro. Por un cambio en el lenguaje se empezó a denominar el libro, se comenzó a denominar la Biblia, con sentido femenino singular. Este término fue adoptado por las lenguas europeas modernas. Esta evaluación del término puede considerarse como provincial, pues exalta la unidad de los 66 libros al referirse a ellos como un todo. Oiga, qué cosa tan buena. Y por eso la Biblia es un libro único. Es el libro por excelencia. Es el libro más ilustre del mundo y seguramente el más vendido en todos los tiempos. Una versión inglesa, Biblia Buenas Noticias, se puso en venta en 1976 y en tan solo un año se agotaron más de 20 ediciones que para 1979 se habían vendido más de 60 millones de ejemplares. Eso es un récord de venta de libros. Nunca jamás se ha vendido algo igual. Un libro que se venda de esa manera. No. Pero hay otros datos importantes. La Biblia aparece 3 veces en el libro de los Guinness Records. Fue el primer libro que se imprimió con la ayuda de la imprenta. Tome nota, tome nota. Después no diga que no se lo dijeron. ¡Ay, bendito! Fue el primer libro que se imprimió con la ayuda de la imprenta y uno de los 21 ejemplares que aún se conservan de aquella edición conocida como la Biblia de Gutenberg fue adquirido en una subasta por $1.600.000. Oiga, uno de esos 21 ejemplares, conocido como la Biblia de Gutenberg, en una subasta dieron por él $1.600.000, siendo el precio más alto pagado por algún libro. Que vale la pena, vale la pena, vale la pena. El único libro que ha llegado prácticamente al planeta entero y en grandes cantidades es la Biblia. La Sociedad Bíblica dice que ha publicado la Biblia en más de 2.200 lenguas y dialectos para todo el mundo. Si no ha llegado la Biblia al mundo entero, al menos fracciones de esta. Y esta, la Biblia, tiene preeminencia ante otros libros sagrados. Claro, la diferencia es grandísima, puesto de que esta es la palabra de Dios. Cualquier otro libro sagrado que poseen las religiones como el budismo, el mormonismo, el hinduismo, el zoroastrismo y el islamismo son libros que fueron escritos, pero no se pueden comparar con la Biblia. Por ejemplo, el libro del Mormón fue escrito por José Smith, el fundador de este libro, el libro del Mormón. Y habla de que un ángel se le apareció con un libro de oro, unas tablas de oro. Pero a José Smith se le olvidó que la Biblia había registrado unas palabras de Pablo, y Pablo decía, si uno de nosotros o un ángel del cielo viene a anunciarlos otra cosa de las que os hemos anunciado, sea anatema. Y a José Smith se le olvidó y este ángel lo llevó a la perdición, haciéndole creer una cantidad de cosas. Pero el libro escrito por él contiene innumerables errores. ¿Por qué? Porque es escrito por un hombre. De igual manera, el Corán, que fue escrito por Mahoma,
fue escrito por un hombre, pero tiene desacierto, pero fue un hombre el que lo escribió. Y de igual manera, otros libros sagrados que han escrito hombres de renombres en el pasado no son igual a esta sagrada escritura. El Corán, el libro mormón, los Vedas, sus escritores ya no están, no existen. Hablaron de cosas que probablemente podían ser buenas para la moral del hombre. Pero la Biblia es el único libro que cuando usted lo está leyendo, el escritor de ese libro, el que lo inspiró, está ahí a su lado, porque está vivo. Todos los demás, el escritor del libro del Mormón está muerto. El libro del Corán, Mahoma, está muerto. El que escribió los libros de los Vedas están muertos. Los que han escrito los libros de las religiones milenarias están muertos. No existen. Pero el que inspiró la Biblia está vivo. Está ahí a tu lado. Te inspira. Por eso cada vez que puedes leer la Biblia, lees el Salmo 23 hoy y lo lees en 8 días y en un mes, en un año, en 5, y cada vez que lees ese libro encuentra algo nuevo, algo que te toca porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Has oído la historia de José? Yo la oí desde niño y la he leído las veces que usted piense, pero cada vez que la leo, mi alma se conmueve y es tocada. ¡Qué maravillosa es la Biblia, la palabra de Dios! La Biblia no es la narración de la manifestación para un solo hombre que la escribe él, como sucedió con todas las otras religiones, sino que es la revelación progresiva a un grupo de hombres que forman un número heterogéneo de personas separadas unos de los otros por centenares de años, por miles de kilómetros, que pertenecían a diversas culturas y a diversos niveles de vida, que escribieron en una gran variedad de formas literarias, en formas narrativas, poética, religiosa, tratados didácticos, parábolas, alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias y diarios personales, entre otros. Hombres que nunca se conocieron entre sí, que los separaron miles de kilómetros, pero escribieron con una uniformidad perfecta, como si todos estuvieran el mismo día, en el mismo lugar, viendo las mismas cosas. ¡Oh, qué gloriosa es la palabra de Dios! Por eso, un hombre de Dios dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y es como una lumbrera en mi camino. Alumbra mis pasos, alumbra mi camino para no tropezar, para ir seguro, para llegar a la meta final, aunque con muchos estorbos, poder saltar por en medio de ellos. Por eso Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor también dice: viene la hora y era es cuando los que oyeren la palabra, los muertos oirán su voz y se levantarán. Hemos oído la voz del Señor y nos hemos levantado. Y en la resurrección se oirá la voz y se han de levantar. Por eso hay que leer la Biblia y compartir la Biblia, porque el gran tema de la Biblia tiene que ver con la redención del hombre. Es como un tratado que progresivamente se fue desarrollando. En el Antiguo Testamento se habla de la preparación de la manifestación del Redentor. En los Evangelios se habla de la manifestación de ese Redentor. En los Hechos de los Apóstoles se habla de la proclamación del mensaje de Redentor. En las epístolas se explica la obra del Redentor. Y en el Apocalipsis se habla de la consumación de la obra redentora. La Biblia es única.
Es diferente a cualquier otro libro. Fue escrita a lo largo de 1500, 1600 años y a lo largo de más de 40 generaciones. Muchos hombres participaron en ella, como unas 40 personas, entre ellos reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, entre otros. Podemos nombrar a Moisés, que era heredero al trono en Egipto, era un líder político. A Josué, que era un general militar. A Salomón, que era rey de Israel. A Nehemías, que era un sirviente del rey. A Daniel, que era primer ministro en Babilonia. O a Amós, que era pastor de ovejas. O a un sencillo Pedro, pescador de los mares de Galilea. O quizá a un Mateo, cobrador de impuestos. O a Pablo, un rabino y maestro de la ley. O a un médico amado llamado Lucas. Hombres en distintas épocas, en diferentes lugares, como en el desierto, en una prisión, en una ladera, en un palacio, en un barco, en una isla, en medio de regiones difíciles. Pero se escribió. David en tiempo de guerra, Salomón en tiempo de paz, Pablo en tiempo de persecución, pero se escribió. Qué cosa tan bella es la palabra. Se escribió en 3 continentes, en África, en Asia y en Europa. En esos 3 continentes se escribió esta palabra. Oye, qué cosa tan linda. Se escribió en 3 idiomas, el hebreo, porque el hebreo era la lengua de los manuscritos originales del Antiguo Testamento. Era una lengua llamada la lengua de Judá o la lengua de Canaán. En el arameo era como la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande, aproximadamente del siglo VI hasta el IV antes de Cristo. En griego, que era el idioma del Nuevo Testamento, era el idioma que predominaba en el Imperio Romano en los tiempos que Cristo vino. ¡Qué maravillosa es esta palabra! Nos enseña quién es Dios y la manera como podemos llegar a Él. Nos enseña quién es el hombre y el propósito para el cual fue creado. ¡Qué maravillosa es la palabra! Nos dice del comienzo del pecado y de la caída del hombre. Nos habla que el hombre pierde el Edén y es apartado de la presencia de Dios, y que Dios cierra el camino al árbol de la vida, y que se rompe la comunión con Dios y el hombre queda lejos de Dios y expuesto al castigo. Pero también nos habla del amor de Dios para redimir a este hombre. Esta es una maravillosa palabra. Se nos dice que la Reina Valera está dividida en 1189 capítulos. La Reina Valera, esta Biblia maravillosa, fue dividida en 1189 capítulos. Y esa división se hizo más o menos en el año 1250. Es probable que haya sido Stephen Langton el que hizo esta división en capítulos en 1250. 300 años más tarde, en 1551, estos 1189 capítulos están divididos en versículos y dan 31.163 versículos. 31.163 versículos. Un hombre llamado Robert Steiner se le atribuye la división en versículos. Robert Steiner hizo este trabajo en 1551. De esa manera aparece estos 66 libros con 31.163 versículos.
para una mejor comprensión de la palabra. Y la Biblia nuestra, que es la palabra de Dios, es suficiente. Y así como hemos dicho que hay tratados, aún en la medicina, cada medicamento trae su posología diciéndole cómo el hombre se la debe tomar para que le vaya bien. En un manual de tránsito se le dice al hombre cómo conducir para que le vaya bien. La Biblia es el manual de Dios que nos enseña cómo vivir para que nos vaya bien, cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a los padres, cómo tratar a los patrones, cómo tratar a los empleados, cómo tratar al prójimo. ¡Qué maravilla! Nos enseña cómo agradar a Dios, cómo vivir en esta vida agradando a Dios y siendo personas útiles a la sociedad, la familia y la iglesia. Nos enseña cómo cuidar el planeta que se le dio al hombre para que lo administrara y lo hemos destruido. Quisiéramos hablar más, pero será probablemente en otra ocasión. Esta palabra es la que estamos predicando en el mundo entero. Esta palabra es viva y es eficaz. No ha podido ser detenida por imperios. No ha podido ser detenida por hombres que han querido acabar y raer de sobre la tierra el pensamiento de Dios. No, porque es imposible que el Dios Todopoderoso lo llegara a permitir. Los que se han levantado en contra de la palabra, esos imperios han caído derrumbados, destruidos. Los hombres que se han levantado en contra de esta palabra, hoy están vueltos polvo en la tierra. Pero el Dios de esta palabra está vivo y en medio nuestro para hacer maravillas. Y el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Qué alegría compartir este pensamiento